Hasta lo que vimos ahora regía ese concepto restringido del poder de policía, limitado a la moralidad, a la seguridad y a la salubridad pública. La evolución o el cambio, mejor dicho, si es una evolución o no, es una enorme discusión. El cambio se dio en un caso de 1922 que se llama Ercolano contra Lanteri de Rencha. En 1922 estamos hablando de una Argentina pujante, una Argentina que recibía oleadas gigantescas de inmigración, un montón de gente que llegaba a Buenos Aires, llegaba al puerto de Buenos Aires y buscaba alojamiento, ¿no? Esto fue la causa de todo el desarrollo del sur de la ciudad de Buenos Aires, los conventillos, esas historias que todos conocemos, tienen que ver con esta época y este momento. Pero vayamos a la cuestión más jurídica. Por supuesto que al haber mucha gente pidiendo alojamientos, al haber mucha gente queriendo entrar en estos conventillos, empezaron a subir los precios de los alquileres de estas habitaciones, de estas casas. El Estado, para solucionar esta cuestión, que ya estaba siendo una cuestión compleja y una cuestión que podía traer problemas sociales concretos, dicta una ley por la cual suspende, o mejor dicho, congela el precio de los alquileres a un momento concreto, ¿no? Ercolano contra Lanteri de Rencha es un caso donde un propietario de un inmueble llega hasta la corte quejándose de esta intervención estatal. Estamos hablando de un caso en donde está en juego el derecho de propiedad. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo con esta propiedad? ¿Puedo alquilarla? ¿Puedo fijar el precio? Un tema que tiene que ver también con el contrato. Yo puedo contratar libremente, el Estado puede involucrarse en eso. Todo parecía indicar que la Corte iba a rechazar este caso, iba a rechazar la posibilidad. Pero no fue así. En este caso, en Ercolano, la Corte admite el congelamiento de los alquileres con muchas excepciones, diciendo, cuidado, esto es un caso excepcional, tiene que ver con una situación coyuntural y concreta, lo vamos a aceptar solo por eso. El contrato de alquiler estaba vencido y se había continuado en la práctica, digamos, de hecho, pero no había un contrato vigente. Pero la Corte admite esta injerencia del Estado en la propiedad. En este fallo podemos, y los animo a que lean la disidencia de Bermejo. Bermejo era el ministro de la Corte, presidente también, que representaba esa ideología del constitucionalismo liberal y por supuesto se opuso aún en este caso a la constitucionalidad de una ley donde el Estado se metía en la propiedad. Igualmente la Corte en general no estaba convencida con este concepto y tenía que ver con esta cuestión coyuntural y política. En casos subsiguientes fueron como reduciendo las posibilidades de aplicación de este caso. Un caso también del mismo año es Horta contra Arguindegui, en donde no admitieron la aplicación de la ley de congelamiento porque había un contrato vigente. Otro caso era Mango contra Traba, en donde dicen cesó la emergencia, con lo cual ya no rige más este congelamiento, es decir, no tiene sentido este congelamiento, es decir, lo admitió, pero con muchas restricciones. Finalmente, unos cuantos años después, casi 15 años después, 10 años, 12 años después, en Abico contra De la Pesa, que era otra ley, una ley donde se imponía una moratoria de las hipotecas, ¿no? de los intereses hipotecarios a las casas. También el Estado había intervenido produciendo un congelamiento y un estiramiento en el tiempo de estas hipotecas. Y aquí sí la Corte, con una constitución distinta, con una formación distinta de la Corte, no vamos a hablar del tema de la historia de la Corte, ya lo tienen que haber visto en Derecho Constitucional, sino lo veremos en alguna circunstancia excepcional, o especial, mejor dicho, pero aquí en Abico contra De la Pesa la Corte ya admite esta injerencia de las leyes estatales en cuestiones de propiedad. Y a partir de allí empiezan a salir una serie de fallos con el tiempo, llegando hasta el día de hoy, en donde en situaciones de emergencia, en situaciones excepcionales o porque respondían a políticas públicas, el Estado podía intervenir en la propiedad de las personas. Los casos Swift, Anglo sobre el control de la producción agropecuaria y la producción de carnes, el caso Inchauspe sobre la obligatoriedad de asociarse a determinadas estructuras productivas, digamos, el caso Cine Callao, en donde le imponían a los cines números en vivos, de teatro en vivo en el medio entre película y película para que no se deteriore el trabajo de los artistas en vivos. Y finalmente el caso Peralta, que es el caso de la hiperinflación, en donde el Estado retira, o impide, mejor dicho, el retiro de los depósitos de los bancos y
por un decreto el Estado congela o prohíbe esos retiros y la Corte también lo acepta. Es decir, hay una intervención cada vez mayor del Estado en este derecho, que es el derecho tan sacrosanto de la Constitución liberal, que es el derecho de propiedad, pero que siempre está pegado a la idea de emergencia, de excepcionalidad, de casos extremos. Y en este lugar estamos hoy. Este es el concepto que hoy rige en la jurisprudencia de nuestra Corte y que da causa a todos los casos que estamos teniendo hoy en día y que hemos tenido en los últimos años.